Lo de Garzón es como la película No mires arriba. Él avisa de que va a caer una macrogranja en tu tierra que destruye el ecosistema y maltrata animales para producir carne de peor calidad. Y la picadora de desinformación masiva convierte la noticia en bulo para desacreditarle, sacar rédito político y proteger a las grandes empresas que se enriquecen con el meteorito. Garzón dijo, la ganadería extensiva es sostenible, no las macrogranjas que exportan carne de peor calidad de animales maltratados. Cárnica, una revista del sector, no te digo más, recorta y manipula. Garzón afirma que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. El presidente del PP en Castilla y León, Mañueco, lo usa de munición electoral. Le siguen Vox y los grandes medios. Vamos, tanto monta. Y hasta el PSOE, empezando por Sánchez, que se traga el bulo de la derecha, aunque Garzón ha defendido punto por punto la estrategia del gobierno. Y el mejor momento de la película llega cuando el PP dice que las macrogranjas no existen, son los padres. Al mismo tiempo que circulan imágenes del PP en pueblos manifestándose contra las macrogranjas. Atención, spoiler, si no miras arriba, la macrogranja te cae encima y los causantes del desastre escapan con el dinero.